Un cordial saludo para todos. Hoy quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Qué sucedería si un presupuesto que parece sólido de un momento a otro se desactualiza dadas las diferentes condiciones macroeconómicas que podemos encontrar en un país? La devaluación del peso o simplemente el cambio en las reglas de juego del Estado. Esto es algo con lo que nos enfrentamos quienes gestionamos presupuestos y proyectos, sobre todo en América Latina. Y el día de hoy quisiera compartir con ustedes lo que a mi criterio son los principales factores que deberíamos tener en consideración para poder establecer un presupuesto que sepa sortear esta volatilidad económica y que esté preparado para los cambios que se puedan llegar a presentar durante la ejecución del mismo. Conforme a lo anterior, desde mi experiencia y basados en los datos académicos que nos ofrece esta unidad, yo considero que hay 5 elementos fundamentales para poder mitigar cualquier riesgo, teniendo presente que el riesgo jamás se va a eliminar. El primero es la desagregación detallada de trabajo EDT, en la cual podemos identificar por paquetes de trabajo cuál es el esfuerzo y sumar estimaciones, que en última resulta mucho más práctico y mucho más seguro que hacer una estimación global que pueda llegar a implicar la desviación de la ejecución de nuestro presupuesto ante determinado inconveniente u obstáculo en una de las fases de ejecución del proyecto. Lo segundo es la adecuada selección de la técnica de estimación. Tenemos, por ejemplo, la análoga cuando requerimos o cuando contamos con poca información, la selección de la técnica paramétrica cuando existen datos históricos que nos permitan hacer una estimación del presupuesto, y la ascendente cuando se requiere mucha más precisión del presupuesto que vamos a ejecutar. Esto suele utilizarse con mayor recurrencia, por ejemplo, en los proyectos que vamos a ejecutar con el Estado. Como tercer punto, es importante la inclusión de reservas, establecer contingencias que nos permitan darle manejo al riesgo cuando se llegue a presentar, y la reserva de esta gestión que se activa ante cualquier eventualidad que pueda llegarse a manejar dentro de la ejecución del proyecto. Por supuesto, esto con las aprobaciones correspondientes de los niveles superiores. Como cuarto, una línea base de costos absolutamente clara que sirva como un punto de referencia y de seguimiento frente a lo ejecutado y lo contemplado inicialmente, lo planeado, y eso nos permite identificar variaciones para actuar de manera proactiva con las correspondientes alertas e ir corrigiendo el rumbo en caso de que tengamos alguna desviación. Y como quinto, la validación con los interesados. Todos los stakeholders del proyecto deben tener la aprobación. En la medida en que todos estemos alineados con el presupuesto proyectado para la ejecución del proyecto, seguramente vamos a tener pues cómo reaccionar y cómo notificar a los stakeholders frente a cualquier novedad que se esté presentando. Ahora, siendo conscientes de la volatilidad de la macroeconomía en la región y de cara a la correcta estructuración del presupuesto, yo considero que hay 5 elementos que debemos considerar relevantes para poder blindar nuestra proyección y que estas fluctuaciones no lleven al traste el proyecto. El primero es incluir cláusulas de ajuste o indexación en cada uno de los contratos que estén asociados a la ejecución del presupuesto, para poder estar cubiertos en caso de que hayan variaciones como la inflación o la tasa representativa del mercado. De esta manera podemos actualizar nuestro presupuesto de forma automática y no dependemos de negociaciones simplemente comerciales. Esto de alguna manera nos ayuda a anticiparnos a los movimientos del mercado y a estar cubiertos ante cualquier riesgo. Lo segundo es diversificar la exposición cambiaria. Hay muchos proyectos que dependen de la importación de elementos o recursos o servicios que se pagan en otra moneda. Lo ideal sería, desde la concepción del proyecto, poder hacer negociación en moneda local para asegurar la estabilidad de los costos asociados a la ejecución del proyecto. Esto es lo ideal en la medida de lo posible, o si no, utilizar coberturas financieras cuando el proyecto dependa de insumos importados. Situaciones incluso geopolíticas como la guerra en Medio Oriente ha afectado algunos proyectos que implican la importación de elementos electrónicos, el mismo costo del petróleo, y todo este tipo de situaciones
implican en los costos que se tienen estimados para el proyecto, por tanto afectan el presupuesto que se ha definido. En la medida en que logremos controlar ese tipo de exposiciones cambiarias, seguramente vamos a tener un presupuesto y una ejecución presupuestal mucho más estable que nos va a llevar a ejecutar nuestro proyecto con éxito. Luego viene la dimensión de reservas de contingencia más amplias de lo que normalmente se maneja en los estándares de economías estables, ¿cierto? Sabiendo que somos una economía algo volátil por temas políticos, por temas económicos, pues lo recomendable es dimensionar unas reservas mucho más amplias, reconociendo esos riesgos asociados a la región, y que esos riesgos se tienen que cuantificar de igual manera para poder tener en un siguiente paso diferentes tipos de escenarios en los cuales ejecutamos el proyecto. Hay que construir escenarios optimistas, hay que construir escenarios conforme lo esperado y hay que construir escenarios pesimistas, y este tipo de planteamiento de diferentes escenarios lo que va a hacer es que el equipo directivo tenga claridad sobre los límites de tolerancia del presupuesto antes de que ocurra cualquier desviación. Entre el optimista y el pesimista, pasando naturalmente por la ejecución esperada, hay un margen que nos va a permitirnos mover con mayor libertad para poder controlar cualquier tipo de desviación frente a lo planteado. Y por último, pues un seguimiento y un monitoreo constante a los factores políticos y macroeconómicos, que de igual manera esté articulado con la gestión de costos dentro del presupuesto, para poder tomar acciones correctivas de manera oportuna. Considero que el presupuesto, más allá de ejecutarlo y de controlarlo, hay que gestionarlo. Y la gestión del presupuesto implica, más allá del control, tener la posibilidad de hacer movimientos claves, de tomar decisiones claves en los momentos críticos para enrutar en caso de que nos hayamos desviado, o simplemente garantizar que estamos ejecutando conforme al planteamiento inicial, incluso buscando tener un mejor beneficio en cuanto al resultado del proyecto en su ejecución financiera. Ahora, con estos 5 pasos que hemos mencionado, incluso hay unas condiciones de volatilidad en la región, en Sudamérica, como lo mencioné al principio, que debemos contemplar y que indiscutiblemente deben hacer parte de las estimaciones de riesgo y del planteamiento y las contingencias que se utilizan cuando se va a estructurar el presupuesto del proyecto. Una de ellas es la tasa de cambio, esa fluctuación entre el costo del peso y el dólar o la moneda en la cual vayamos a desarrollar el proyecto es sumamente relevante, y el no contemplarla puede implicar el fracaso del proyecto. La segunda es la inflación. De hecho, en este momento lo estamos viendo en Colombia, como para controlar la inflación, las tasas de interés del Banco de la República están creciendo de manera importante, y eso va muy de la mano con la tercera condición que considero relevante, y son las decisiones estatales y cómo los cambios regulatorios pueden impactar en el aspecto financiero del presupuesto que establezcamos para el proyecto. En síntesis, gestionar un presupuesto es mucho más que sumar cifras. Implica disciplina, metodología, establecer reservas y contingencias, y sobre todo tener la capacidad de entender que en un entorno como el nuestro, un entorno VUCA, en donde en América Latina las condiciones políticas y económicas son tan cambiantes, debemos tener la capacidad primero de establecer márgenes de movimiento sobre los panoramas que esperamos de ejecución del proyecto, y sobre todo tener la suficiente flexibilidad controlada para movernos dentro de estos márgenes, el optimista, el esperado y el pesimista, para poder reaccionar de manera temprana a cualquier tipo de alerta que se presente o a cualquier tipo de desviación que se pueda llegar a presentar en la ejecución, y de esa manera corregir el rumbo para garantizar el éxito del proyecto. Si al momento de establecer nuestro plan de presupuesto para la ejecución del proyecto no contemplamos todas estas variables, más allá del planteamiento de un modelo o de un proyecto como tal, estaríamos haciendo una apuesta de la cual no sabemos cuál va a ser el resultado. Muchas gracias a todos por su atención.